Bueno, estoy aquí grabando de madrugada. Los gallos cantan. ¿Y saben de qué me acuerdo cuando los gallos cantan? Me acuerdo de cuando en los evangelios Jesús le dice a Pedro que lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Y pasa, Pedro lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. Justamente cuando lo niega la tercera vez, ¡pum!, canta el gallo. Pero, hablando de evangelios, hoy quiero hablar de ellos. Hace poco subí un pequeño extracto de un video que había hecho hace mucho tiempo y dije, bueno, ¿y por qué no hablo de los evangelios ahora? Ya tengo un poco más de soltura y un poco más de práctica a la hora de subir videos, y entonces, ¿por qué no lo hago ahora? Y decidí que voy a grabar un video sobre los evangelios. Pero aquí el asunto es que quiero revisar lo que nos dicen muchos teístas, muchos cristianos, muchos apologistas, que nos dicen que podemos demostrar históricamente, a ciencia cierta, que Jesús resucitó, que tenemos suficientes evidencias para decir que Jesús resucitó. Y señores apologistas, señores cristianos, señores teístas, no es así. Ustedes no pueden afirmar históricamente que Jesús resucitó, y yo lo digo aquí, no pueden afirmar históricamente que Jesús resucitó. Y de esto va a tratar el video, así que quédate con esas críticas de un ateo normal, que te voy a decir por qué no puedes demostrar históricamente que Jesús resucitó. No puedes. Antes de empezar con todo, yo les voy a pedir muy amablemente que por favor, hijos del su madre, hijos de... Perdón por eso. Les voy a pedir muy amablemente que se suscriban, que hagan todas esas cosas que dicen los youtubers. Aprovechen porque después se les olvida. Es que ustedes ven los videos y ven el video y después se les olvida, uy, no le di like, y después les da pereza volver al video para darle like. Entonces denle like de una vez. Nada les cuesta, denle like de una vez al video. Suscríbanse, si ya después no les gusta el canal, pues se suscriben. Sin embargo, yo los invito a que se suscriban. Ahora lo que quiero es revisar, pues, el contenido, que es lo que tenemos. Los historiadores lo que hacen es revisar el contenido que tenemos sobre una persona o sobre un hecho histórico para ver si ese hecho histórico es en efecto histórico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos sobre Jesús y la vida de Jesús? Bueno, básicamente los evangelios, y no tenemos mucho más. La historia y la vida de Jesús están en los evangelios. Pablo habla de esto, pero Pablo realmente no es un testigo sobre las cosas que pasaron en los evangelios. Pablo más bien tiene una versión teológica histórica sobre Jesús. Entonces, pues Pablo aquí vamos a dejarlo por el momento a un ladito. Pero mayormente la historia de la vida de Jesús, de su resurrección, de su muerte, de su crucifixión, está en los evangelios. Fuera de eso no tenemos mucho más. No hay nadie afuera, ni poetas, ni historiadores, ni políticos, ni absolutamente nadie fuera de los evangelios que haya escrito sobre la vida de Jesús, mucho menos sobre la resurrección. Entonces, lo que tienen los historiadores para revisar sobre esto es básicamente los evangelios. Entonces tenemos que revisar el contenido de los evangelios, tenemos que revisar qué son los evangelios, cómo están constituidos, cómo fueron construidos, cómo fueron escritos, qué cosas tienen, cuál es su contenido y cosas. Y ahora, de una vez se los digo, miticistas, porque, paréntesis, así se llaman, ¿Jesús sí existió? Sí, señores, Jesús sí existió. Los miticistas piensan que no, que todo es una fabricación, que todo es un invento, que Jesús es un invento por completo. Sin embargo, esto es absurdo. Tenemos suficiente información y suficiente data para saber que Jesús en efecto sí existió. Este ateo normal les está diciendo que Jesús sí existió, pero es que no soy solo yo. Son básicamente todos los académicos e historiadores que les van a decir que Jesús fue una figura histórica, un hombre que existió en el siglo I. Jesús sí existió. Cristianos, ustedes aquí tienen un punto. Jesús sí existió, es verdadero, está documentado en la historia, y que nadie les diga que Jesús no existió. Eso es una paparrucha. Jesús sí existió y hay suficiente documentación al respecto. Es absurdo decir que Jesús no existió con todo lo que tenemos sobre esta persona. Entonces, ya sabiendo que Jesús sí existió, vamos a revisar cómo fueron construidos los evangelios, cómo fueron construidos estos libros que, pues, nos dan información sobre Jesús. Resulta que los evangelios tienen ciertas cosas que, bueno, no son como lo que uno quisiera que tuvieran a la hora de analizarlos históricamente. Por ejemplo, cuando estudiamos a personajes como Platón, es más fácil porque Platón escribió cosas. Sabemos que existió porque Platón directamente escribió cosas. Jesús no. Tenemos textos de mucha gente que habla sobre Platón. De Jesús no tenemos virtualmente nada. Y además, y esto es ya entrando en los datos de los evangelios, lo que tenemos de Jesús se escribió
no en el momento en que Jesús estaba vivo, no en el momento justo después de la muerte de Jesús. Lo que tenemos de Jesús se escribió básicamente el primer evangelio, que es el de Marcos, no el de Mateo, porque en sus Biblias van a ver que el primero es de Mateo, pero no, el primero es el de Marcos. El primer libro de Marcos es escrito de 40 a 45 años después de la muerte de Jesús. ¿Ok? Entonces tenemos que Marcos, que es el primero de los evangelios en escribirse, se escribe de 40 a 45 años después de que muere Jesús. Antes de eso, la información sobre lo que sucedió en la vida de Jesús se pasó simplemente por el boca a boca. Yo te cuento, tú me cuentas, el otro fulanito me contó, y el asunto aquí es que las personas, los cristianos, los seguidores de Jesús, buscaban convertir personas, y esto ya es un dato peligroso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una creencia o una visión de algo y quiero convencerte a ti de que esa visión de algo es verdadera, no es poco común que la historia se cambie poquitos para tratar de que se convenza a la persona. No es poco común. Y estamos hablando de que tenemos un básicamente juego del teléfono roto de 40 años. Son 40 años de teléfono roto hasta llegar al Evangelio de Marcos, que es cuando por fin se escribe el primer texto sobre la historia de Jesús, su vida. Entonces, tenemos este vacío de 45 años en donde tenemos gente hablando en un boca a boca, en un extraño juego del teléfono roto del siglo I, hablando de la vida de Jesús hasta que Marcos escribe su Evangelio. Podemos decir, porque esto es un hecho, Pablo estaba hablando ya sobre Jesús mucho antes. La primera carta de Pablo, que en escribirse se escribe 20 años después de la vida de Jesús. Aún así tenemos un agujero de 20 años ahí. Pero Pablo ya estaba hablando mucho antes de Jesús. Pablo pudo haber estado hablando de Jesús hasta 3 años después de la muerte de Jesús. Esto es muy cerquita, pero no nos dice prácticamente nada, porque es que el hecho de que ya la gente andaba hablando de Jesús no es nada nuevo. Es decir, la gente ya estaba hablando de Jesús, pero eso ya lo sabíamos. Entonces el hecho de que Pablo lo haya estado haciendo, pues no nos dice nada. El asunto acá es cuánto cambió la historia desde los hechos hasta que Marcos escribe su evangelio, que son 45 años. Luego se escribe el evangelio de Mateo, Lucas y Juan. Juan se escribe ya en el 95 al año 100. Entonces tenemos ya que Juan se escribe básicamente en un espacio casi que de 70 años entre los hechos y lo que escribe Juan. ¿Cuál es el asunto con esto? Que hay agujeros entre los evangelios de más o menos 20 años entre cada uno, pero podemos ver algo muy curioso, y es que es un problema porque los evangelios cambian la historia. Entonces los historiadores pueden estar seguros de que la historia no se contó fidedignamente y exactamente igual a como pasó, sino que más bien la historia cambió a través del tiempo, porque incluso los evangelios cambiaron a través del tiempo. El primer evangelio, el de Marcos, no tiene nada sobre la resurrección de Jesús. En sus Biblias ustedes van a ver que el evangelio de Marcos tiene la historia tiene apariciones post-mortem de Jesús, tiene apariciones de Jesús ya resucitado, tiene historia de Jesús resucitado. Eso es lo que van a ver ustedes en su Biblia. Sin embargo, en los originales de Marcos, estos libros terminan cuando las mujeres van a la tumba de Jesús. Y ahí termina Marcos. Ese es el verdadero final del libro de Marcos. Todo lo que tiene después de eso, cualquier Biblia que ustedes tengan, fue un añadido posterior que se le hizo siglos después. Eso no estaba ni era parte del libro de Marcos. Entonces ya tenemos que la historia se modificó. ¿Ok? Porque no tiene nada de eso. Sin embargo, ya en Mateo, que es el siguiente que se escribe 20 años después, ahora sí, hay apariciones de Jesús resucitado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la historia simplemente, número uno, o al escritor de Marcos no le pareció relevante un hecho como la resurrección, que eso es muy raro, que a Marcos no le haya parecido relevante las apariciones de Jesús resucitado y entonces no las haya escrito, o que la historia fue cambiando y entonces ahora en Mateo tenemos muchas historias sobre la resurrección de Jesús. Pero, de hecho sabemos, y esto lo pueden buscar ustedes en un debate que tuvo Daniel Wallace con el doctor y erudito Bart Ehrman, en donde Wallace admite que Mateo es una copia al 90% de Marcos. Y
que lo que hace es añadir la resurrección. Lucas es una copia de ambos, Marcos y Mateo, al 60%, y luego añade detalles. Y Juan es básicamente un libro teológico, ya no es un libro histórico, es un libro teológico que se escribe, y bueno, ya vamos a esto. Sorpresivamente, y esto es algo que sorprende a muchísimos cristianos cuando se los cuenta, porque bueno, ya con solo el hecho de decirles que sus evangelios se escriben 45 años después de la muerte de Jesús, el más pronto, y que el más tardío se escribe hasta 80 años después de la muerte de Jesús, pues ya esto le sorprende. Pero al cristiano común le va a sorprender más el siguiente detalle. Y es que los evangelios, los 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son anónimos. Nadie sabe quién los escribió. Esos nombres que ven en sus Biblias, que dicen Marcos, Mateo, este es el Evangelio según San Lucas, esos títulos fueron agregados muchos siglos después. Estamos hablando de cientos de años después. Y entonces esos títulos no estaban. Los textos más importantes del cristianismo son textos anónimos. Nadie sabe quién los escribió. Y ni siquiera afirman ser testigos visuales de nada. Y esto es un detalle profundo, porque básicamente son personas que escribieron lo que la gente andaba diciendo sobre Jesús. No solo eso, tenemos que hablar del idioma, porque resulta que no estaban escritos en arameo como uno esperaría. Si por ejemplo los evangelios fueran escritos por alguno de los discípulos o por algún seguidor de Cristo de la época, de estos judíos que se transforman al cristianismo, que se convierten al cristianismo por seguir a Jesús, uno esperaría que los textos estuvieran entonces escritos en arameo, que era la lengua de ellos. Sin embargo, no. Están escritos en griego koiné. Esto significa que los textos están escritos por personas ajenas a ellos. Están escritos por personas altamente letradas que manejan los dos idiomas y que pueden no solo leer textos, sino escribirlos y redactarlos de una forma digamos, muy correcta. Las personas que escriben los evangelios eran copistas altamente letrados en estos idiomas, tanto en arameo como en griego. Y entonces redactaron los evangelios de una manera muy correcta, de una manera en donde se ve que eran personas muy, muy letradas, altamente letradas, y redactaron los argumentos en griego koiné, no en arameo. Eran personas que escribieron los evangelios escuchando lo que la gente decía sobre la historia de Jesús. No son testigos oculares, no estuvieron allí para ver absolutamente nada. Son personas que escucharon lo que la gente andaba diciendo sobre Jesús. Básicamente, esos eran los escritores de los evangelios. No son testigos oculares de eso. Entonces esto también sorprende mucho al cristiano promedio. Y son datos a tomar en cuenta a la hora de analizarlos por parte de los historiadores. Estamos hablando de que no eran personas que vieron absolutamente nada. Son anónimos. No sabemos quiénes eran. No sabemos por qué. No sabemos sus intenciones. No sabemos si simplemente copiaron los textos porque les pareció interesante o porque se convirtieron. No lo dice. Los textos están escritos en tercera persona. Entonces, ellos mismos no se hacen parte de la historia. Entonces pasa algo. Pero es que esto no solo queda aquí, es que los datos sobre los evangelios no solo terminan aquí. Siguen habiendo aún así problemas a la hora de analizarlos históricamente. Porque, insisto, lo que uno esperaría es consistencia. Cuando hablamos de Platón o de cualquier otra figura, esperamos pequeñitas diferencias entre las diferentes personas que escriben esto, pero pequeñitas, o sea, que cuenten la misma historia con alguno que otro detallito, el color de algo, o que se levantó de su silla y fue a tomar un vaso de agua y después fue al baño, o que lo hizo al revés. Son detalles pequeños, pero es que en los evangelios tenemos realmente discrepancias en cuanto a lo que cuentan unos y lo que cuentan otros. Hay diferencias. No hay solo detallitos pequeños, que los hay muchísimos detallitos pequeños. De hecho, son montones los detallitos pequeños que hay entre los evangelios, sin embargo, son reconciliables. Pero es que hay cosas que definitivamente no son reconciliables. Hay cosas que no se pueden reconciliar. Son discrepancias entre los evangelios. Y esto refuerza lo que les dije hace un rato. Según cómo van pasando las fechas, la historia se va cambiando, se modifica. Y esto demuestra que
esa afirmación que hacen muchos teístas de que no, es que la historia se conserva prístina porque el boca a boca de aquella época no era como el de nosotros. Ellos tenían una memoria porque estaban acostumbrados a que se conservaran las historias y entonces conservaban siempre la historia de manera prístina. No, no es cierto. Porque si fuera cierto, entonces la historia sería la misma en todos los 4 evangelios. Y sin embargo, no es así. Los 4 evangelios cuentan cosas muy distintas. Tengo, de hecho, los apunté para no olvidarlos. Tengo apuntados aquí en el teléfono algunas de las discrepancias que existen entre los distintos evangelios. Estas son solo algunas, ¿ok? Vamos a mencionarlas rápidamente para que vean cómo hay discrepancias. Esta es la primera. ¿En qué día muere Jesús? Esto sale tanto en Marcos como en Juan, para que lo vayan comparando. En Marcos nos dice que fue después de la Pascua. Pero en Juan nos dicen en el capítulo 19, versículo 14, que fue el día antes de la Pascua. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Fue antes o después? Jesús no puede morir en los 2 días. Entonces hay una discrepancia. Hay algo que pasó ahí y que es un problema. No nos quedemos ahí. De acuerdo con Marcos, Jesús muere a las 9 de la mañana. Pero en Juan, es que en Juan no lo condenan hasta la tarde. Entonces, ¿es una o es la otra? ¿Jesús cargó la cruz él solo? ¿O Simón le ayudó? Va a depender de cuál evangelio leas, porque dicen cosas distintas. ¿Se burlaron los 2 condenados de Jesús? ¿O lo hizo uno y el otro lo ayudó? ¿Lo defendió? También va a depender de cuál evangelio lo leas. Insisto, estos son discrepancias. ¿Se rasgó la cortina del templo antes o después de que Jesús muriera? También va a depender de cuál evangelio leas. Y estas son buenas. ¿Quiénes fueron a la tumba al tercer día? ¿Fue María Magdalena sola o fue con otras mujeres? Va a depender. Si fue con otras mujeres, ¿con cuáles fue? Va a depender de cuál evangelio leas. ¿La piedra estaba ya rodada antes de que las mujeres llegaran ahí en la tumba o no? Va a depender de cuál evangelio leas. ¿Qué vieron en la tumba? ¿Un hombre? ¿2 hombres? ¿O un ángel? Va a depender de cuál evangelio lea. Y adivinen en cuál de los evangelios habla de un ángel. Curiosidades en el evangelio más teológico y adornado de todos. No voy a decir cuál es. Adivinen cuál es el evangelio más adornado de todos. Los reto en los comentarios. ¿Qué les dijeron que le digan a los discípulos? ¿Que se quedaran en Jerusalén o que fueran a Galilea? Va a depender de cuál evangelio leas. ¿Las mujeres les dijeron algo a alguien o se quedaron en silencio? Dependerá de cuál evangelio leas. Esto es curioso porque antes de seguir con la siguiente que tengo, Marcos se refuta solo. El autor de Marcos se refuta él solo. Porque se supone que el autor de Marcos está relatando los hechos de Marcos. Pero el autor de Marcos escribe que cuando las mujeres llegaron y vieron esto en la tumba de Jesús, se devolvieron, pero tenían miedo y por ese miedo no le dijeron nada a nadie. Esto lo pueden ver en Marcos. Yo me pregunto, si no le dijeron nada a nadie, ¿cómo diablos se enteró el autor de Marcos de lo que pasó? Se supone que no le dijeron nada a nadie. Si las mujeres fueron allá a la tumba y no le dijeron nada a nadie, nadie se pudo haber enterado. Entonces, esto es una autorrefutación, un autogol, pero increíble. No se pudo haber enterado si ellas no hubieran dicho nada. Entonces, una discrepancia del tamaño de una montaña ya aquí. ¿Se fueron los discípulos a Galilea o se quedaron en Jerusalén? Dependerá de cuál evangelio leas. Y mi favorita, Judas. ¿Judas muere ahorcado o cae de cabeza y se parte a la mitad dejando sus entrañas expuestas? Depende de cuál evangelio leas. Insisto, amigos, estos son discrepancias, estos son hechos que no se pueden calzar. Cualquier intento de calzarlos es simple magufería, acéptenlo. Cualquier intento de calzar estos relatos es hacer malabares exegéticos para tratar de que las cosas calcen. Esto, a ver, corten con la navaja de Occam. Esto es principio de parsimonia. ¿Cuál es la suposición más sencilla? Que realmente
hicieron esto y aquello para que los evangelios calcen de alguna manera en estos hechos, o que simplemente unos autores escucharon unas cosas de unas personas y otros autores escucharon otras cosas de otras personas, porque cada quien estaba contando cosas diferentes, porque todo se pasó de boca a boca. Es que no hay más que ver. Cada gente estaba contando su propia historia, porque la historia se fue pasando de boca en boca para convertir a las demás personas. Y si yo quiero convertir a alguien, yo voy a exagerar las cosas, voy a cambiar las cosas y voy a adecuar las cosas para tratar de convencer a esa persona, porque lo que les importaba era convencer a los demás para que se unieran al cristianismo. Entonces la historia va a cambiar, los hechos van a cambiar, se van a inventar cosas, se van a maquillar cosas, se van a adornar cosas para que cada vez se vea más bonita la historia, para convertir a más gente. Por eso hay discrepancias, porque cada quien contaba su cosa y cada autor de cada evangelio escuchaba cosas diferentes de cada persona de la que escuchó cosas. Esto es así de sencillo. Pero no, ellos quieren adornar y hacer malabares exegéticos para tratar de que estas cosas calcen. No calzan, señores, no calzan, no se pueden calzar. Entonces, esto es un problema. Los evangelios no pueden ser considerados una historia coherente de un relato hecho coherentemente si tienen estas discrepancias. Esto no es un relato coherente. Esto es un relato contado de muchas maneras diferentes por muchas personas. Así de sencillo. Y para mí, casi que la mayor muestra de esto está en los propios evangelios. Lean lo increíblemente sencillo que es el evangelio de Marcos. Marcos casi no tiene milagros, casi no tiene detalles mágicos, no tiene eventos de la resurrección de Jesús, ni apariciones post-mortem. Es un evangelio muy sencillo, escrito 45 años después de la muerte de Jesús. Pero si nos vamos a Juan, que se escribe de 75, 80 años más o menos después de la muerte de Jesús, 70 por ahí, vemos un relato completamente distinto. Aquí ya Jesús es Dios, básicamente, porque Jesús era el verbo y el verbo era con Dios. Ya vemos historias fantásticas de Jesús, ya hay ángeles, ya hay cosas impresionantes e increíbles en la historia de Juan. Pero es que Juan pasa mucho después. ¿Por qué estas historias tan fantásticas no están en los otros evangelios? Eso es porque la historia fue cambiando. Aquí ya Dios, ya Jesús es casi de la misma naturaleza que Dios, si no es que es de la misma naturaleza que Dios. Ya Jesús no es un hombre y no es un enviado de Dios y no es el Hijo de Dios, sino que es un ser casi intangible, es un ser teológico que ha existido desde siempre con Dios. En Juan, en Marcos no lo ve, en Mateo tiene sus cosas, en Lucas tiene más cositas y de repente en Juan se vuelven locos y ya Jesús es el verbo. Entonces hay una progresión hacia lo mágico y esto no es posible negarlo. Pero ya para cerrar todo y ahora sí ya ver el punto central de este video, que era si la resurrección puede ser considerada un hecho histórico, esto es muy sencillo. Veámoslo de esta manera. El trabajo del historiador es simplemente ver cuál es el hecho más posible que haya sucedido cuando analizamos algo histórico. Es decir, cuando analizamos un evento del pasado, la tarea del historiador es ver cuál fue la cosa más posible que haya sucedido. ¿Ok? Tenemos un evento en el pasado, tenemos que averiguar qué sucedió en el pasado, y por lo tanto la tarea del historiador es averiguar cuál es la explicación con más posibilidades de haber sucedido, la explicación más posible del evento. La tarea del historiador es ver qué es lo más posible para revisar correctamente eso. No podemos dar una explicación menos posible a si existe una explicación más posible. ¿Ok? ¿Qué es un milagro? Señores, un milagro es básicamente el evento menos posible que pueda existir. De hecho, la posibilidad de un milagro es cero. Por eso es un milagro. Porque la posibilidad de que suceda es cero. No es posible que yo salga ahorita flotando y adquiera poderes como los de Superman. No es posible. Sería un milagro. La posibilidad de que eso suceda es cero. Porque sería un rompimiento de las leyes de la física, de las leyes naturales, de todo. La posibilidad de que eso suceda es cero. Y por lo tanto, es una explicación mucho menos posible que cualquier otra explicación. ¿Okay? Jesús experimenta un milagro. La Biblia describe en los evangelios un milagro, que es la resurrección. De hecho redacta varias resurrecciones, no olvidemos a Lázaro. Pero describe esto. Entonces,
El hecho de que Jesús haya resucitado es la explicación menos posible, porque describe un hecho con posibilidad de cero. ¿Ok? Entonces, si el trabajo del historiador es dar por respuesta lo más posible que haya sucedido en un evento histórico, entonces jamás podemos decir que la resurrección es un evento histórico, porque es básicamente un evento de posibilidad cero. El historiador no puede ratificar como histórico un evento de posibilidad cero, porque la tarea del historiador es dar la respuesta más posible a un evento. Entonces se crea un dilema, porque no podemos decir que la resurrección sea el evento más posible, porque la resurrección por definición es el evento menos posible que pudo haber sucedido. Los milagros son por su propia definición los eventos menos posibles que pueden existir. Y como la tarea del historiador es dar por respuesta la respuesta más posible que puede existir, se crea este dilema, y entonces no podemos decir que la resurrección sea un evento histórico. La resurrección, señoras y señores, es un evento 100% teológico. No se puede afirmar históricamente nunca y de ninguna manera, de ninguna forma posible, que la resurrección sea un evento histórico, porque los eventos históricos ratifican las explicaciones más posibles y la resurrección es el evento menos posible que puede existir, porque es un milagro. Y los milagros son los eventos menos posibles de todo. Por lo tanto, la conclusión es que no, ni aunque la resurrección haya sucedido en verdad, podríamos decir que la resurrección es un evento histórico. Para que yo pueda decir, o cualquiera pueda decir que la resurrección es un evento, tendríamos que presenciarlo, verlo, tendríamos que estar ahí ratificándolo y diciendo sí pasó. Pero de otra manera, nadie, absolutamente nadie puede decir que la resurrección es un evento histórico, porque es la explicación menos posible de todas. Y la historia, el trabajo del historiador, es dar la explicación más posible de todas. La explicación de la resurrección sería el historiador menos posible de todas. Hay miles de explicaciones más posibles de todas, por más ridículas que sean. Si yo digo que, no sé, que Jesús resucitó porque era un extraterrestre y tenía esa habilidad, o que los extraterrestres vinieron a resucitarlo, o que yo digo que Jesús tenía un clon preparado para que apareciera y les dijera a todos que era él resucitado, mientras, no sé, se comió su cuerpo para alimentarse y por eso el cuerpo no estaba, aún esa explicación sería más posible que la resurrección, porque al menos un clon es algo real, al menos un extraterrestre es algo real, y no digo real de que existe, sino digo real de que es posible que exista, porque es algo que no viola la física, no viola las leyes naturales. Un extraterrestre con esa tecnología no viola las leyes físicas. Un clon no viola las leyes de la física. Una resurrección dada por un ser teológico viola las leyes de la física y por lo tanto la explicación menos posible de todas. No me voy a alargar más, creo que esto ha quedado bastante claro y no, señores, no importa, aún si pasó, no puede decirse que es un hecho histórico. Señores, la resurrección es un hecho teológico, acéptenlo de una vez, es un hecho 100% teológico. Así no sepamos qué pasó, no podemos decir que históricamente Jesús resucitó, aunque no tengamos respuesta, aunque no sepamos qué pasó. No podemos decir que Jesús resucitó. Históricamente no se puede decir. Si quieren decirlo, tienen que recurrir a la teología, máxime a la filosofía, agarrado de la teología, por supuesto, pero históricamente jamás. Así que, bueno, este fue el video de esta oportunidad. Yo espero que les haya gustado, que les haya picado ahí un poquito adentro del cerebro de los cristianos al escuchar esto. A los cristianos más cultos, pues no, esto no es nada nuevo para ellos, pero a los cristianos del promedio esto les va a valer un poquito. Y nada más, te invito a que por favor te suscribas, le des like, hagas todas esas cosas que dicen los youtubers. Y ya está. Te veo en la próxima oportunidad con más críticas de esta normal. Por favor, sígueme, dale like, que me voy a morir de hambre.